De manera que lo que yo quiero deciros es que esta noche tengo el privilegio de hablaros, quiero abrir la Biblia y os habla vuestro hermano Samuel Pérez Millos. Dios es el Dios de la gracia. No hay otra mejor definición para Dios que esta. Dios se manifiesta en su libro, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, con un mensaje de gracia. A veces decimos es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, aquel era más rígido, este más... No, Dios es el mismo. Y Dios quiere alcanzar al hombre con un mensaje personal, el mensaje de su gracia. No podemos estudiar cristología separándolo de la gracia, porque cuando yo abro la Biblia y leo en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, encuentro estas palabras en el versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, la gracia vinculada con Cristo. Y de todo lo que se ha comentado, he comentado estos días, precisamente acerca de la cristología, yo quiero separar ahora este tiempo con vosotros para hablaros de la gracia en Cristo. Y no voy a tomar un texto de los evangelios, voy a irme a una epístola. La epístola de Santiago. Y la epístola de Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice de esta manera: pero Él da mayor gracia. Sé que sois una iglesia que os encanta y pido al Señor que continuéis siempre así, que os encanta la exposición bíblica, analítica, sistemática del texto bíblico. Preparar un sermón expositivo puede comprender toda la epístola de Santiago o puede comprender una sola frase de esta carta. Yo quiero tomar una sola frase hoy, como visteis que he leído, en donde Santiago, hablando en el contexto de pruebas, de dificultades, de situaciones críticas en la vida cristiana, hace una afirmación contundente. Dios da mayor gracia. Y este es el gran mensaje que Cristo viene a comunicar al mundo. Cristo viene al mundo y Juan dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De omnipotencia. Bueno, es verdad. De verdad también es cierto. De misericordia también es verdad. Pero lo que Juan quedó, el impacto que Juan recibió de Cristo, no fueron solo sus milagros, que indudablemente impactan. Fue su gracia. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahora, cuando hablamos de gracia en la Biblia, por supuesto siempre vinculada con Cristo, cuando hablamos de gracia, la Biblia presenta 3 momentos de la gracia de Dios. Un momento que yo llamaría la gracia antecedente, es decir, el fluir, el surgir de la gracia. En segundo lugar está la gracia en posición o la gracia consecuente, que es la gracia que se manifiesta en el ir y venir de cada uno de nosotros en nuestros días. Y finalmente está la gracia en glorificación, que será el momento en que esta gracia que salva lleve a este pueblo a la presencia del Señor y seamos tomados por Él. Para, como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, estaremos siempre con Jesús. Primeramente, pues, permitidme hablar un momento acerca de la gracia en salvación o la gracia antecedente. Cuando yo voy a la Biblia y pregunto a la Biblia, ¿cómo se salvan los hombres? La Biblia me responde por gracia.
Y voy a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y leo esas palabras del apóstol. Porque por gracia sois salvos. Literalmente estáis siendo salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, la razón de la salvación es la gracia. El instrumento para recibir la salvación, la fe. Y ambas cosas, dice el apóstol Pablo, una y otra, proceden de Dios, son regalo de Dios. Ninguna cosa de salvación, salvo la responsabilidad, viene del hombre. El hombre es un ser que no puede proveer de ningún elemento para justificarse delante de Dios. Pero es Dios el que capacita, el que da, el que otorga lo que el hombre necesita para que en un acto de fe reciba a Cristo como su Salvador personal. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Por tanto, la gracia de Dios necesariamente tiene que anteceder a la presencia y venida de Cristo al mundo. Santiago me insiste, él da mayor gracia. Y le pregunto a Santiago, ¿a qué te está refiriendo? Y él me responde, a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gracia. Y voy a Romanos capítulo 5, versículo 20, y leo estas palabras. Cuando el pecado abundó, ¿qué ocurre? Sobreabundó la gracia. ¿Notas qué consonancia? Porque la doctrina bíblica es la misma. La concordancia de los apóstoles que enseñan la verdad es la misma. De manera que cuando yo estaba en una necesidad imperiosa, cuando el pecado sobreabundaba en mi vida, cuando por exigencia de la justicia divina mi destino sería el infierno y la condenación eterna, cuando todo eso venía sobre mí, Dios dio mayor gracia. Ahora yo sigo preguntándole a la Biblia. Es la Biblia la que tiene las respuestas, ¿verdad? Salvo mis curiosidades, la Biblia no es un libro de curiosidades, pero yo le pregunto a la Biblia, ¿y cómo es esto? Y la Biblia me dice, Dios da mayor gracia en el plan de redención. Permíteme mencionarte un texto. No debo deciros nada esta noche que no descanse en un texto bíblico. De manera que hablo de la gracia en esa dimensión y escucho las palabras del apóstol Pablo en 2 a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, que me dice, el cual, refiriéndose a Dios, os salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y ahora escucha, y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Como sabéis todos, eso es un hebraísmo. El idioma hebreo es un idioma más limitado en cuanto a formación de léxico que el idioma griego, pero es enormemente figurativo para compensar eso. De manera que vais a un salmo y leéis palabras como esta, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Un griego no iba a decir eso, pero el hebreo va a hablarnos de la acción de Dios mediante estas figuras de lenguaje. Y lo que me dice aquí la Biblia es que antes de que nada surgiera, cuando Dios pensó en salvar al pecador, fluyó de Dios la gracia. La gracia es uno de los elementos manifestantes del amor de Dios. El amor de Dios descansa en dos grandes pilares: misericordia y gracia. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. Por esa razón el profeta Jeremías, viendo la ruina de la ciudad, a causa del juicio lógico de la disciplina de Dios por el pecado del pueblo, él dice,
por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. De manera que la misericordia de Dios es el amor de Dios que te ama siempre. Ayer por la noche me acosté. Dios me amaba. Me levanté esta mañana. Dios me ama. A veces me comporto, a veces no, muchas veces, me comporto de forma incorrecta. Dios me tirará de las orejas, pero Dios me sigue amando. ¿Lo entendemos? Es la misericordia. Misericordia viene de una palabra latina que está compuesta de dos voces. Una que es miserio o miserable y otra corazón. Por tanto, misericordia es pasar la miseria por el corazón y actuar conforme a ella. Ahí tienes los ciegos en el camino. Vienen a clamar al Señor por sanidad. ¿Y qué piden? Señor, gracia, o pide misericordia. Hijo de David, ten misericordia. Es decir, hijo de David, mira mi miseria, pásala por tu corazón y responde. Ese es el amor en extensión. La gracia es el amor en descenso. Siempre que encuentras gracia, encuentras descenso. Permíteme dos simples ejemplos. Y aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, descenso, gracia, amor que hace bajar. ¿Quieres otro ejemplo? 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Descenso de nuevo. Luego permíteme decirte que la gracia es la dinámica de vida que obliga a Dios a descender. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Quién puede obligar a Dios? Nadie se auto-obliga a sí mismo. Por tanto, cuando yo estudio esto, me doy cuenta que la manifestación de la gracia siempre es en la proximidad del hombre. El Dios de la gloria no tenía ninguna necesidad de salvar al pecador. Por necesidad. Tiene todo cuanto quiere. El derecho que los pecadores tenemos, ¿sabes cuál es? Que Dios ejecute su sentencia en nosotros y nos mande ¿a dónde? Al infierno. Pero este admirable Dios de gracia desciende para buscar al hombre. Quiero recordarte que la Biblia dice que ningún hombre, por deseo personal, busca a Dios. ¿Y dónde lo dice? Lo dice Pablo en Romanos, aparte del Salmo. Y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque nosotros no buscamos a Dios, es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Y yo abro Lucas 19:10 y leo estas palabras. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando en nuestro camino de descarrío Dios interviene, Él da mayor gracia. Y en esta gracia Cristo viene al mundo. Y en esta gracia se produce la cruz. La cruz no es un accidente en la vida de un hombre bueno como enseñan los humanistas de nuestros días. La cruz es el resultado del conocimiento anticipado de Dios. Y la Biblia enseña que Dios amó de tal manera que regaló a su Hijo para que ocupando la cruz abriese el camino del perdón y de la gracia que liberta. Por eso voy a mi texto y leo las palabras, pero Él da mayor gracia. Ahora, ¿tú has creído en Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu vida como Salvador y Señor? ¿Sí? Entonces, lo primero que la salvación te va a dar, por supuesto, regeneración y todo está bien.
Pero lo primero que te va a hacer la salvación es libre. Escucha a Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permíteme traducirlo de otro modo. Es permisible en el texto griego. Lo voy a decir con mucho énfasis. Solo cuando el Hijo te libera, eres libre. De otra manera, a veces pensamos que la liberación espiritual del pecador cuando cree se produce en el pasado, justificación, ya estoy libre. ¿Y ahora qué? No puedes ser libre ahora mismo si Cristo no te está haciendo libre. ¿Entiendes esto? Porque tú no tienes libertad personal ni potencialidad personal para vivir libre. Porque el pecado está en ti y en mí, hay dificultades, hay problemas, pero el Dios de la gracia interviene poniendo a Cristo en tu vida, ¿para qué? Para que te haga verdaderamente libre. La vida de libertad no es esfuerzo que te agota y te derriba. La vida de libertad es descansar plenamente en Jesús. La vida de libertad victoriosa es andad en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene una misión: cumplir el decreto eterno de Dios para el creyente. ¿Sabes cuál es? Que seamos hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y el Espíritu Santo está tomando la imagen de Cristo y reproduciéndola en ti y en mí. Quiero decirte algo muy serio. Si no tenemos la imagen de Cristo, no entramos en el cielo. Vaya, entonces tengo que esforzarme muchísimo. No. Precisamente lo que Dios quiere es que vivas con el compromiso de que el Espíritu actúe libremente en tu vida y reproduzca a Cristo en ti. Y cada día puede ser más semejante ¿a quién? A Jesús. Susana y yo viajamos mucho. Algún día dejaré de viajar. Pero yo os desafío a que cuando vayáis a un viaje internacional, os observéis la gente que está en vuestro entorno. Al descender, por ejemplo, del avión, tienes que pasar ¿por dónde? Por inmigración. Y tú llevas tu pasaporte. Y llegas al lugar de la policía y entregas tu pasaporte sonriéndote siempre para que el policía no se enfade contigo. Y entregas el pasaporte. Y el policía abre el pasaporte. ¿Por dónde? Por donde tienes la fotografía. Y tú dices, ¡ay, qué problema! Porque cuando yo hice el pasaporte, estaba delgadito. Y mira cómo estoy hoy. No tenía barba y ahora tengo barba. Y el policía, y te ve a ti. Y otra vez, bueno, puede ser que sea. Te da el sello, entras. Imagínate que llegas a la puerta del cielo, frontera del cielo. Alegoría, no hay frontera en el cielo. Pero quiero ilustrarlo de esta manera. Llegas a la puerta del cielo y ahí está el policía, un querubín, un serafín, el que tú quieras. Y tú vienes con tu pasaporte, ciudadano del cielo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vas cantando. Cuando nosotros llegaremos a Madrid, el martes próximo, llego al aeropuerto, vamos por el camino y tienes ahí un rótulo grande. Unión Europea, resto de países. Tú dices, yo, pasaporte, Unión Europea, y vas ahí y dices, estoy en mi casa, ¿sabe usted? Llegas a la frontera del cielo y entregas el pasaporte.
fuiste cantando por el camino aquel viejo cántico de hace tantos años que los viejos de mi iglesia recuerdan con nostalgia y ningún joven sabe. Cantando en el camino al cielo de gozo lleno el corazón, y tú vas ahí. Aquí estoy yo, Señor, guardia del cielo. Esta es mi ciudadanía. Y el guardia del cielo abre pasaporte. Y tú te quedas blanco. Porque no está tu fotografía. Es la fotografía de Jesús. Y tú dices, ¿y ahora qué? Y el guardia se sonríe, te da el pasaporte, pase usted. Y después, ¿qué pasó? Y te buscas un espejo. No sé si hay espejos en el cielo. Y cuando descubres el espejo y te pones delante de él, te quedas asombrado. No es tu imagen, es la imagen de Jesús. Esta es la gracia que transforma. Esta es la gracia que cambia. Y esta gracia que cambia diariamente y que te da libertad, te da esperanza. Porque la esperanza del cristiano no se trata, no descansa en cosas que vienen. ¿Esperas que Cristo venga? Yo espero. A veces digo, ojalá no termine este culto esta noche. Bueno, está bien. Y te preguntan, ¿y qué esperas? Fantástico, voy a estar la ciudad celestial con la calle de oro, las puertas de perla, las piedras preciosas. ¡Qué maravilla! ¿Eso es lo que esperas? Sí. Bueno, yo también. Pero eso no es la esperanza cristiana. Escucha la Biblia. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La esperanza es Cristo. Por tanto, cuando yo descubro esta bendición tan grande, me doy cuenta que la gracia de Dios es incomprensible para mí. Y adquiero una dimensión nueva en el versículo. Y digo con reconocimiento, pero Él da mayor gracia. No sé cuántos de los presentes habéis leído un libro que no se lee nada, que se titula El Peregrino. ¿Cuántos? Sí, yo me imaginaba que iba a pasar así. Entonces, el librero de la iglesia busque El Peregrino y la iglesia entera lea El Peregrino. Peregrino es una fábula, una alegoría, una ilustración, no sé cómo llamarle, que cuenta la historia de un cristiano que sale de la ciudad de destrucción y va caminando hacia la ciudad celestial. Y este hombre que se llama Cristiano, Juan Bunyan, lo describe llevando sus pecados sobre un fardo en las espaldas y con unas cuerdas atadas en el pecho. Oyó de Cristo, le hablaron de que se iba a destruir el lugar donde él vivía y él escapa de ese sitio y va caminando hacia una ciudad nueva. Pero sigue con sus pecados, no había creído, simplemente conocía. Y de pronto en el camino una colina. Y sobre la colina una cruz. Y Cristiano sube la colina y se encuentra con el crucificado. Y le entrega su vida. Y lo recibe como Salvador. Y Juan Bunyan dice que en ese momento Cristiano sintió cómo se rompían las ataduras que sujetaba a sus espaldas el pecado. Y dice literalmente, y la carga cayó de sus espaldas y rodando por la colina se perdió en un sepulcro abierto. Cuando tú sientes la liberación que la gracia produce en tu vida, haces lo que se hizo aquí esta noche. Pon tus ojos en Cristo. Y alabas al Señor por lo que Él hizo, ¿verdad? Bueno, no sé qué música utilizó Cristiano, pero cantó. Y cantó de esta manera. Vine
de lejos con la culpa mía cargado, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué ventura, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. ¿Sabes qué es eso? La gracia. Y ahí tienes el texto y las palabras de Santiago que vienen nuevamente a mí, pero él da mayor gracia. Ahora, esa gracia que salva, que antecede en todo, que genera el elemento para la salvación, se convierte en una gracia consecuente, sustentante, llámale como te parezca mejor, en la posición actual, en el día a día de la vida cristiana. Primera manifestación de esa gracia en tu vida y en la mía hoy. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron, a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Te das cuenta la importancia? Soy hijo de Dios. Y soy hijo de Dios porque Dios me ha puesto en su Hijo unigénito. Y Dios me trata como hijo y yo lo reconozco como padre. Y sé que este Padre del cielo, como soy su hijo, nunca tendrá nada malo para mí. Dentro de un momento quiero hacer una reflexión. Pero Él me conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. Algo más, digo, qué bien, hijo de Dios. Y Dios me dice, te voy a hacer algo más. En gracia te voy a hacer mi sacerdote espiritual. ¿Para qué? Para que ofrezcas sacrificios espirituales. Y el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 5, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquellos del pueblo de Israel querían llevar una ofrenda un día, no sé qué, una ofrenda o un sacrificio por la culpa, y tenían que recorrer el trecho hasta llegar al templo, al santuario, y buscar un sacerdote para sacrificar el animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, ha terminado el problema de esta aceptación sacrificial y te convierte en sacerdote a ti. Bueno, qué bien. Ya no tengo que buscar a nadie. Muy bien. ¿Y dónde voy a ofrecer el sacrificio? En mi santuario. ¿Y dónde está el santuario? Tú eres el santuario de Dios. Entonces, ¿puedo ofrecer un sacrificio aunque esté en la cárcel? Claro, naturalmente. ¿Y algo más? Sí. No solo eres sacrificio y santuario, eres también sacerdote. Por tanto, el Dios de la gracia te convierte en algo especial. Es más, la gracia de Dios en el tiempo presente cambia tu vida para hacer de ella un pueblo que adore a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas que el Evangelio según Juan dice, el Padre busca tales adoradores, no que lee, sino que adoren? Es decir, que sus vidas sean un acto de adoración. Quiero recordarte que la adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. De manera que yo alabo siempre a Dios con mis obras. El Señor Jesús dice que los hombres verán vuestras buenas obras y ¿qué harán? Glorificarán a tu Padre, alaban. Y adorar también. Yo no sé lo que os pasa aquí en México. Tampoco me importa, perdonadme esta libertad, porque así puedo hablar con mayor libertad. Pero hay un problema hoy en el mundo evangélico, que es confundir alabanza con actividad. La alabanza es una actividad importante del culto. Bueno, entonces tenemos que clasificar las actividades del culto en primera importancia, segunda importancia, tercera importancia. Déjame que te ilustre esto de esta manera. Reunión de domingo.
el director de alabanza le dice al pastor, tengo 5 alabanzas. Bien. Ese domingo el director de alabanza se siente espiritualísimo y a cada alabanza añade un discursito. Luego el tiempo del culto va corriendo y el que preside la reunión y el pastor dice, al fin, por fin, consiguió terminar la última canción de alabanza. Y viene el departamento de publicidad, anuncios. Una reunión sin anuncios no es reunión. Y claro, no están todavía, en nuestra iglesia ya lo hemos acabado. Pantalla, minutos se acabó. Salvo que muera la abuela de alguien, no hay anuncio especial en la reunión. Bien. Pero cuando va a subir el que va a dar los anuncios, ahí le pasan 2 papelitos, anúnciame esto. Luego, anuncios. Y ahora viene no sé qué más que hay que decir. Y el tiempo del culto va terminando. ¿Qué es lo que hay que reducir? El sermón. Porque si tú reduces o quitas una canción, el director de alabanza se enfada contigo. Y que se enfade el director de alabanza contigo es un problema. Y al cabo de un poco de tiempo, el director de alabanza es mucho más importante en la iglesia que el pastor de la iglesia. Por favor, es un invitado. Le hemos dicho 35 minutos, si pueden ser 20, mejor. Queridos hermanos míos amados, el pueblo de Dios viene a la presencia de Dios no para hablar él con Dios, sino para que Dios le hable a él. Venimos para escuchar a Dios. Por tanto, es la palabra de Dios la que tiene que estar presente en el culto. Ahora, algo más. Podría deciros muchas más cosas, pero no quiero extenderme mucho esta noche. La vida cristiana es una vida llena de problemas. ¿Las pruebas forman parte de la vida cristiana o no? Bueno, es que Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Y ahora estamos en la vida cristiana. Y el apóstol Santiago en esta epístola habla de las pruebas en el capítulo 1. Y hace notar que a veces el cristiano está rodeado de pruebas. ¿Sí o no? Claro que sí. Y cuando estés en una prueba difícil y no sepas qué hacer, ¿qué tienes que hacer? Te lo dice Santiago en esta carta. Pregunta a Dios. ¿Y qué le vas a preguntar? Pues, ¿por qué, Señor? Oh. Y viene por ahí un héroe de la fe del siglo XXI, hay muchos de estos, y te dicen, ¿cómo te atreves a preguntar a Dios por qué? Tienes que preguntarle, ¿para qué? Y yo cuando me dicen eso, mi fe es así de chiquita, ¿sabes? Es como un pábilo que humea. Y yo digo, Señor, antes de saber cuál es tu propósito, quiero saber por qué. Y le pregunto por qué. A lo largo de 40 años de pastorado en mi iglesia, he tenido muchas dificultades, créemelo. Preguntadle al pastor de la iglesia si el pastorado es una bendición grande, que no hay nada. Llegamos a casa, venimos para casa, no hay dificultades, no hay nada. No, hay dificultades. Todas las veces que yo tuve dificultades y le pregunté a Dios por qué, ¿sabes lo que hizo? Nada. No me contestó. Y cuando yo le he preguntado en momentos de tremenda conmoción, de conflicto personal con la partida a la presencia del Señor de mi esposa, yo le he preguntado por qué. Cuando me levantaba por la mañana con la almohada mojada por las lágrimas. Y cuando decía al Señor, no
quiero seguir. Y en esos momentos de tensión emocional, he sentido como la mano de Dios tocaba mi vida y sanaba mi herida. ¿Sabes qué es eso? Él da mayor gracia. Conocí un pastor de una iglesia en Portugal, un hombre inglés que fue a trabajar a la obra en Portugal, él, su esposa, 2 hijas, y en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían avanzado por el sur de Francia, estaban cerca de España, etcétera, etcétera, y entonces les recomendaron a los ingleses que se embarcasen y se fueran a Inglaterra. Y llegó el aviso para este pastor de esa iglesia y él dijo, bueno, yo no me voy a ir, pero voy a enviar a mi esposa y a mis hijas que no tienen ninguna razón para quedarse aquí. Y un viernes, en el puerto de Lisboa, en un buque de pasaje, la esposa y las hijas subieron al barco camino de Inglaterra. Tenían que llegar a Londres el domingo por la mañana. Él no recibió ninguna comunicación, fue al culto en la iglesia, volvió a su casa, no recibió ninguna comunicación, y cuando salía para la reunión de la noche, un oficial de la embajada inglesa lo paró en la calle y le dijo, ¿usted es Mr. tal? Sí. Y le entregó un sobre y le dijo, léalo delante de mí, no en voz alta, pero léalo. Ese sobre ponía, la carta ponía estas palabras. Lamentamos decirle que el barco, mencionándolo, fue torpedeado por un submarino alemán. No hay supervivientes. Su esposa y sus hijas. Y ese hombre fue a la iglesia con la nota en la pasta de la Biblia y predicó a Cristo. Y al final de la reunión dijo a la iglesia, oren por mí, y leyó a la iglesia la carta. ¿Os imagináis la situación, verdad? La gente llorando. Y este hermano dijo, vámonos a casa, pero vamos a cantar algo juntos. Y cantó aquel himno antiguo que dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi senda, diré, estoy bien con mi Dios. ¿Tú sabes qué es eso? Él da mayor gracia. Por último, yo miro al futuro y me doy cuenta que esa gracia va a completar su obra. Comenzó en el plan de redención, se ejecutó en el tiempo histórico de salvación, acompañó al creyente a lo largo de su vida y de pronto leo la Biblia y veo que el final está vinculado a la gracia. Y dice el apóstol Pedro, carta primera, capítulo 1 y versículo 3, esperad en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esto es lo que espero hoy y lo que tú esperas también. Cristo va a aparecer. Cristo va a tomarte a ti y a mí y nos va a llevar ¿a dónde? Al lugar celestial. El lugar que Él prepara para nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo una promesa del Señor y no puede quebrantarse lo que Él dijo. Escúchala. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Algo más? Sí. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Juan 14, 1 al 4. Esperamos a Jesús. Y en medio de las pruebas y de las dificultades, del conflicto,
y de la tristeza, el texto de Santiago sale a nuestro encuentro esta noche. Él da mayor gracia. Y llegamos al cielo. ¿Has leído el capítulo 21 de Apocalipsis? No me gusta poner ejemplos personales, escapo de ello, pero hoy caigo en dos, porque lo he experimentado profundamente. Os hablé antes de la partida de mi esposa. Ella falleció, fue enterrada un jueves y yo quedé con los hijos arreglando cositas allí en casa y tal. Y mi hijo, el menor, me dijo: papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y yo le dije: ¿y qué vamos a hacer? Ir a la reunión. Ahí vamos todos a la reunión. Esa noche yo desperté. Bueno, yo no sé si dormí, pero yo desperté. Y había una reacción interna en mi corazón. Y yo dije al Señor: no voy a predicar nunca más de ese versículo que dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Yo te he pedido, le dije, que la sanaras, que le dieras un tiempo de bonanza. No me contestaste. No es verdad. Y dije: tampoco voy a predicar nunca más de ese versículo que dice cuando dos se pongan de acuerdo, porque hubo cientos de personas orando y tú la llevaste. Y de pronto, en medio de ese conflicto, el Espíritu me lleva a Apocalipsis 21. Y Dios me dice: tú pedías sanidad. Lee ahí. Ahí no hay muerte, ni clamor, ni dolor. Pedías sanidad. Te he hecho más. Tú pedías bonanza y tranquilidad. Escucha, allí no hay clamor. He respondido a tu oración mucho más de lo que tú me has pedido. Y me di cuenta que era la provisión de la gracia. Y tuve que decir al Señor: perdona mi debilidad, Señor, pero te adoro porque tú das mayor gracia. Hay un pastor en España, aparte de pastor, un buen cantante. No voy a hacer comparaciones, ¿verdad? Pero ese hombre se llama Marcos Vidal. Lo conozco mucho. Tiene 2 canciones de experiencia propia. Una de ellas es aquella canción, no sé si la conocéis, que dice: he despertado en el redil, no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Y cuando quiero confesarle mi problema, me dice: no te preocupes, que no pasa nada. Bien, pero hay otra que él ama mucho y que dice: solo quiero contemplarte de rodillas y perderse mi mirada en tu mirada, y que pasen muchos años y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Y cierro mi Biblia y digo: gracias, Señor, porque tú das mayor gracia. Si entre nosotros esta noche hay alguna persona que tiene un conflicto personal, no importa cuál sea, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dialoga con el Señor. Y sin que nadie lo sepa ni nadie vea tu decisión personal, dile: oh Señor querido,
necesito sentir la realidad de tu promesa hoy. Necesito que me des mayor gracia. Y Él la tiene a tu disposición. Pido a Dios que asista a cada uno conforme a su necesidad. A Él la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.